Buenas tardes, estudiantes de la materia Teoría de la Organización del Politécnico Santiago Marín. El día de hoy vamos a trabajar con una- un tema de los organigramas, tema importante para lo que es el segundo corte de actividad de las tareas que tienen que realizar y además para el conocimiento. Voy a compartir pantalla y vamos a trabajar entonces con la estructura organizativa, donde vamos a trabajar el tema de la estructura organizativa como un tema importante para las organizaciones, para definir los elementos que la componen, cómo se organizan. Entrando aquí dentro de la estructura organizativa, lo que son los organigramas. Entonces, la estructura organizativa es donde se realiza la jerarquización o la jerarquía de una organización y donde se determina la función de de los cargos dentro de la organización, de la jerarquía, y quién reporta a quién. De esta manera se define cómo va a operar esa organización, siempre dentro del entorno, el ambiente y las metas u objetivos que se quiera alcanzar. De tal manera que tenemos un autor, el autor Katz, en el año 1974, quien define la estructura como un patrón que se establece de las relaciones entre los componentes o las partes de la organización. Así como el grupo de personas que están dentro de la organización, saber cómo se organizan para poder establecer las funciones y cómo va a ser los cargos, las responsabilidades y la jerarquía de mando. Y de esta manera se establecen entonces normas bien claras que permiten hacer que los propósitos de esa organización se cumplan o se cumplan. Por lo tanto, dicen que la estrategia es lo primero que debo decidir a dónde ir y cómo llegar la organización. Y una vez que tenemos definida a dónde va la organización, se va a hacer la estructura organizativa que garantiza que eso que se quiere alcanzar se logre. Entonces tenemos que hay organizaciones según su fin, según el principal motivo que tiene para realizar sus actividades, que lo podemos se pueden dividir en organizaciones con fines de lucro o las organizaciones sin fines de lucro. Las que son llamadas con fines de lucro son las empresas que tienen como uno de sus principales fines, si no es el único, es generar ganancias o generar utilidad para los propietarios o los accionistas. Y las que llaman organizaciones sin fines de lucro se caracterizan porque cumplen un rol o una función en la sociedad sin buscar percibir una ganancia. Ejemplo de estas organizaciones sin fines de lucro serían las iglesias, los servicios públicos, serían ejemplo de algunas organizaciones gubernamentales. También tenemos organizaciones según su formalidad. Tenemos organizaciones formales, que son las que tienen estructuras oficiales bien definidas para tomar decisiones, comunicación y control. En cambio, no, las organizaciones este, informales no tienen esa estructura de comunicación bien definida ni de control. Tenemos por aquí el autor Chiveato. Él habla que la organización formal comprende una estructura organizada con buenas directrices, con normas y reglamentos bien definidos. De esa manera, entonces, está bien definido lo que es la organización, los cargos, los ocupantes del cargo,
Las organizaciones formales pueden a su vez definirse como organizaciones lineales, que es una estructura bastante sencilla y muy utilizada antiguamente, como los ejércitos, administrativamente. En cambio, las organizaciones informales este, no tienen bien definido lo que son los mandos, ¿no? Y las responsabilidades, aunque dicen que las organizaciones formales en ciertos puntos tienen un grado de informalidad. Tenemos las organizaciones centralizadas, la cual la autoridad se concentra en la parte superior, donde también se delegan las actividades de los niveles inferiores, en poca dependencia gubernamental, es que todo está centralizado, como por ejemplo el ejército, el servicio postal, el Seguro Social. Y tenemos las organizaciones descentralizadas, donde la autoridad se toma, o la autoridad es la que toma las decisiones, se delega en la cadena de mando hasta donde sea posible. Tenemos entonces también los modelos de organizaciones de la necesidad de gestionar el cambio y de poner mejoras. La mejora continua, la teoría de la empresa ha sido presente en distintos modelos de organización y soluciones para poder solucionar. Existen diferentes modelos organizacionales. También tenemos organizaciones inteligentes, donde se habla de una estructura integrada y se trabaja con el todo, tiene valores, hábitos políticos, programas, sistemas y estructuras de apoyo y acelera el aprendizaje de la organización. Aquí se detectan rápidamente y oportunamente las necesidades del mercado y su capacidad de innovación. Y por supuesto, el tener mayor conocimiento y mayor información garantiza este, una mayor atención a lo que es la empresa. Cuando se tiene mayor información y mayor conocimiento, se pueden tomar mejores decisiones. Y esto es una de las ideas que se busca en las estructuras de las organizaciones actuales, de tal manera de que haya más riqueza en la organización en cuanto al conocimiento. De esta manera se dice que si hay conocimiento, se puede hablar de que hay un mayor valor en la organización. Entonces se habla de que actualmente dice que las organizaciones deben aprender de sí mismas, deben tener la capacidad de aprender así como se utiliza la inteligencia artificial. Y además aprender también de su propia gestión, conocerse y autorregularse, ¿verdad? Motivarse y la empatía. Bueno, estas serían como unas actividades que estamos haciendo. Se habla del diseño organizacional clásico, cuyos autores y pioneros son Taylor, Henry Fayol, Max Weber, que son los máximos expositores de lo que es el enfoque clásico para las organizaciones. Y se hablaba de este caso de una estructura jerárquica como una de las estructuras más óptimas para lo que era el desarrollo de las organizaciones. Porque todos estos temas muchas veces se han ido cambiando. Hoy en día, por supuesto, con los avances que han existido en tecnología y en información y conocimiento, ya hay nuevas ideas
nuevas teorías sobre lo que es las estructuras organizativas y sus ventajas. Y aquí tenemos entonces el concepto, la parte de los organigramas, el concepto como uno de lo que son los diversos conceptos a través de lo que es la representación gráfica de la estructura de una empresa, que se llama carta de organización, diagrama de organización, cartograma, ortograma, organograma, cuadro jerárquico. El organigrama, que en general es el que está más utilizado en el sector público. Entonces, se ya dice que un organigrama viene siendo, según el autor Franklin Gómez, es como en lo que define es una gráfica que demuestra la estructura orgánica interna de una organización formal, de una empresa, cómo se relaciona, cuáles son sus niveles y sus principales funciones que lo desarrollan. ¿Por qué se puede trabajar o tener un organigrama? Porque da un esquema de los niveles jerárquicos, ¿no? Y se puede entender mejor lo que es la estructura de la empresa y relacionar también con los logros, los objetivos generales y objetivos. Entonces tendríamos aquí como un cuadro de ventajas y desventajas. Acá sería obligar a tener una claridad de las ideas, ver una estructura, una relación de trabajo, saber cuál es la dependencia, cuáles son los puntos débiles, cuáles son los puntos fuertes. Pero en cuanto a las desventajas, solamente muestra unas relaciones formales de autoridad, define el grado de autoridad y a veces se pierde cuando es demasiado extenso, muy complicado, hasta se pierde lo que es la practicidad del uso del organigrama. Entonces tenemos organigramas estructurales, organigramas funcionales, organigramas matriciales, organigramas de integración de puestos y organigramas de ubicación. Por ejemplo, aquí un organigrama estructural que se comenzamos por, esto sería de jerarquía, la junta directiva, el director general y el nivel de los subdirectores. En los organigramas funcionales son organigramas de funciones. Indica el cuerpo de cada unidad y el proceso de los principales funciones vitales que se desempeñan en cada uno de ellos. Tenemos aquí un organigrama matricial, por ejemplo, este sería un ejemplo, medicina interna, obstetra, pediatría, cirugía, sería como la división y los servicios que se ofrecen. Este que se forma como el matriz. Aquí sería el organigrama de integración de puestos, directora, auxiliar secretaria, directora de la secretaria, ¿no? Aquí sería un organigrama vertical, por jerarquía. Aquí sería un organigrama horizontal, que es la diferencia, ¿no?, de la representación del vertical y del horizontal. Y tendríamos incluso organismos mixtos, donde los organismos mixtos tienen tanto estructura vertical como estructura horizontal. Y tendríamos los organismos circulares. La representación forma como un círculo. Y bueno, muchas veces se hace la elaboración de un organigrama tomándose en cuenta siempre el objetivo de la organización, cuál es el propósito de la organización. Entonces, este nivel jerárquico, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y las líneas de conexión entre cada uno de los cuadritos que representan el organismo. Aquí tendríamos una relación de coordinación y de colaboración. Y bueno, tendríamos aquí las partes de los estados por donde se mueve la información de las jerarquías de un. Bueno, entonces esto sería el material. Este, y bueno, hay actividades por realizar y bueno, ustedes pueden complementar este conocimiento con material que tengan de internet u otros materiales.